Si observamos los últimos resultados electorales, por lo menos en Ecuador, Bolivia y Perú, deberíamos decir en principio que la pandemia, el coronavirus y la crisis sanitaria que esto implicó ha erosionado no solamente los sistemas políticos, sino los liderazgos. En el caso de Ecuador, el coronavirus, que fue muy fuerte en la primera ola, y seguramente veremos cómo pega la segunda ola, lo que sí pudimos observar es el triunfo o la ola conservadora que ha representado Guillermo Lasso. Tal vez Guillermo Lasso es la segunda ola. Más allá de esta metáfora, podemos decir que efectivamente en Ecuador hubo una erosión muy fuerte del oficialismo, que no solamente la propia pandemia colaboró con su erosión, sino que es una erosión sostenida que viene por lo menos de 2019 con mucho ímpetu y que pudo verificarse con el conflicto con los indígenas. Por lo tanto, si tomamos el caso ecuatoriano, Guillermo Lasso, un ex banquero, pudo no solamente desvincularse del liderazgo de Lenín Moreno, sino obtener el favor, ¿sí?, de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas y un apoyo importante del sector indígena, pese a que el sector indígena había convocado al voto nulo ideológico y que efectivamente hubo voto nulo, pero también otra parte terminó en manos del propio Lasso. Digo esto porque la propia confederación, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y Yacu Pérez, que era el tercero que había quedado en la primera vuelta, habían convocado al voto nulo ideológico. Pero efectivamente ahí la pandemia pasó factura. No solamente le pasó factura a Lenín Moreno, sino también que la pandemia pasó otro tipo de factura. Propició a un candidato que en el marco de incertidumbres venía por lo menos a representar mayores seguridades para el electorado. No solamente por la edad, sino por su capacidad de gestión, sobre todo en el mundo financiero, y eso de alguna manera podemos decir que lo ayudó frente a la incertidumbre reinante, y ese liderazgo fue mejor metabolizado por el electorado ecuatoriano. En el caso de Perú, no solamente es un sistema político lastrado por sus propias élites, canibalizado por sus propias élites, sino que efectivamente lo que también se pudo observar, la crisis sanitaria tanto de la primera ola como de la segunda, donde la erosión del sistema político y de los liderazgos y de las desestabilizaciones que fueron provocando la salida de distintos presidentes, llevó adelante o propició este resultado electoral, donde por un lado Castillo y por el otro lado Keiko Fujimori. Ambos liderazgos comparten algún núcleo de conservadurismo, sobre todo en el mundo de la vida privada, en el mundo de los derechos civiles. Hay algo en común entre ellos, no solamente una marcada polarización, no solamente que provienen de territorios sociales distintos, sino que hay algo del mundo conservador que le es muy común y que lo representa muy bien de la sociedad peruana, y tal vez las mayores disidencias tienen que ver con las formas de encarar o de imaginar el modelo económico. Así que ahí también tenemos una pandemia que ha generado más la canibalización de los últimos años
de las propias élites sobre el sistema político han provocado esta incertidumbre, esta inestabilidad constante, donde, es interesante, quedan dos liderazgos que apelan a fuertes imágenes de orden, ¿sí? Solamente tenemos que ver hoy la discusión de la segunda vuelta en Perú para observar el orden, ¿cierto? Como dije, si en el caso de Ecuador se apela a una figura también con capacidad de gestión, inclusive con cierta edad y con la posibilidad de recrear algo de orden, ¿sí? Lastrado ese orden por la cantidad de conflictos que el propio Lenín Moreno tuvo, en Perú pasa lo mismo. Nuevamente el orden es uno de los debates más fuertes que aparece en una situación de inestabilidad y de incertidumbre. En el caso boliviano es interesante porque la pandemia y la ilegitimidad del gobierno golpista se llevó puesto al gobierno golpista, que tampoco pudo resolver ni las internas propias, no pudo resolver la legitimidad y tampoco pudo resolver el tema de la pandemia. El MAS regresó, pero también la pandemia y los conflictos que quedaron larvados también les pasa factura. Y de alguna manera podríamos decir que esto puede observarse en las elecciones municipales, donde en las ciudades más importantes el MAS pierde las elecciones. Esto también es muy interesante, ¿sí? El MAS no recupera una legitimidad ampliada, sino que recupera una legitimidad presidencial, pero donde los territorios y donde las grandes ciudades tienen una mirada y una perspectiva por ahora distinta a lo que representa el MAS. De alguna manera, si observamos ese mundo andino, al cual uno también podría agregar Chile, que está frente a una situación constituyente, a diferencia de Chile, Piñeira ha construido un orden en relación con la vacuna. Es interesante, ¿cierto? Mientras que los otros tres países han tenido problemas para llevar adelante, en principio, lo más duro de la gestión sanitaria. Si bien en Bolivia es mucho menos, efectivamente hay algo de la pandemia que ha generado y del desarrollo político del MAS en el poder, han generado incertidumbres, han generado problemas, han generado malhumores que se traducen en las elecciones que observamos. Este es un poco el panorama, llamémosle andino, podríamos agregar Colombia, que también está en una situación compleja, una situación muy fuerte de discusión entre las élites, donde también la crisis sanitaria se ha vuelto importante. Y en relación a ello, uno también a partir de eso observa a la Argentina, y si bien en Argentina el liderazgo de Alberto también se ha erosionado por la pandemia, uno podría decir que en términos comparativos está mucho mejor que en otros países, sostiene un 40% de imagen positiva, nada está descartado que las elecciones legislativas las gane el Frente de Todos. Si bien la oposición intenta posicionarse, también tiene sus problemas y tiene sus erosiones. En la Argentina hay un juego de erosión mutua entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que hay que ver cómo eso se va traduciendo. Efectivamente, la posibilidad de un gobierno nacional que administre de manera virtuosa las vacunas, eso genera un orden. La vacuna hoy genera un orden político. Y si la vacuna no genera un orden político, posiblemente el gobierno esté mucho más debilitado para encarar las próximas elecciones legislativas. Ni hablar de Brasil, donde la pandemia efectivamente está estragando
no solamente vidas, sino que está estragando el sistema político, un sistema político que todavía se resiste en parte al ascenso o a la vuelta de Lula, así que ahí habrá que ver a ver qué pasa. Así que este es un poco el panorama y como conclusión final, me parece que no puede dejar de pensarse la pandemia y la crisis sanitaria deslocalizada o desenganchada de la erosión de los liderazgos o de su afirmación. Quienes mejor gestionen la pandemia y la crisis sanitaria son aquellos que mejor de alguna manera van a estar posicionados, aquellos que mejor administren vacuna, restricción y derechos individuales posiblemente estén mejor posicionados para las carreras electorales. Ahora bien, si a esa situación le agregamos asimetría en el reparto de vacunas y la imposibilidad de obtener vacunas, los oficialismos en distintas posiciones, ya sean oficialismos de provincias u oficialismos nacionales, van a estar complicados frente a sus ciudadanías que van a pedir orden. Entre una de esas dimensiones del orden también está el orden sanitario y un orden que en última instancia puede garantizar la vida. Muchísimas gracias, Esteban de Goris, por haber participado de la columna vertebral Historias de Trabajadores. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por considerarme siempre. Abrazos grandes.